Bien, disculpen, estábamos acá coordinando el logístico. Bueno, me presento, yo soy Melina Guardamaña, soy docente e investigadora en la Universidad Nacional de Cuyo, de la provincia de Mendoza, Argentina. ¿Algunos conocen Mendoza? ¿Dónde están o han ido? Eh, Estamos ahí muy pegadito con Chile, en la frontera con Chile, y generalmente es una provincia muy conocida por el vino Malbec. Muy Eh, buen vino, así es, bueno, Leonardo, al menos los has probado. sin duda alguna. Bueno, eh, así que, y además soy investigadora del Consejo del CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en Argentina, que nuclea a quienes nos dedicamos a hacer investigación. Dentro de la carrera de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, nosotros en la facultad tenemos tiene las dos disciplinas. Dirijo el Centro de Estudios de Innovación Institucional y además la especialización, la carrera de posgrado, que es la especialización en Gobierno y Gestión Pública. Eh, Así que, bueno, como para contarles, ahora en este momento en realidad estoy en la sede del Caribe de la Costa Rica, en el marco de la conferencia anual de la Red INPAE, que es la Red Interamericana de Educación y Administración Pública, y que si no la conocen me parece súper interesante para que se vayan integrando a esta red, que nuclea más de 30 carreras y programas de grado, posgrado, de pregrado, en todo el continente, vinculadas a la gestión y el análisis de políticas públicas. Así que bueno, también es mi primera vez en Costa Rica y la verdad que es un país hermoso con una gente aún más hermosa, así que también agradecerles por estar acá. Bien, voy a compartir pantalla para contarles un poco de qué es lo que me gustaría hablar con ustedes, compartir con ustedes el día de hoy, y voy a tratar de no ocupar tanto tiempo para que después nos quede algún espacio de intercambio que siempre termina lo más interesante y lo más rico en este tipo de espacios. Ahí ven bien, se escucha bien, Todo perfecto. bien. Bueno, eh, hoy, esperen que voy a pasar a ver si puedo pasar esto para abajo. Un poco de lo que les voy a hablar es esto de una concepción de la innovación pública desde la cual venimos trabajando tanto desde el Centro de Estudio, nuestro proyecto de investigación, eh, y que apunta a fortalecer a las redes de actores en los territorios. Y a partir de eso, determinadas metodologías, cómo pensar, creo que hoy uno de los desafíos y una de las cuestiones que a lo largo de estos días en esta conferencia de la red INPAE venimos dialogando, que tiene que ver con cómo pensar, o el desafío en las formaciones de administración pública, es cómo pensar o repensar herramientas metodológicas que nos permitan acercarnos y potenciar estas redes de actores en los territorios. Entonces, va un poco por ahí lo que vamos a ir charlando a lo largo de esta exposición. Y en ese sentido van a ver que como algunos conceptos claves que tienen que ver con este repensar metodologías y técnicas, obviamente que con un trasfondo y una aproximación epistemológica y teórica de esa concepción de la innovación, aparece ahí como claves para pensar la innovación pública, el concepto de innovación social, y algunos conceptos que son centrales y que vamos a ir hablándolos un poco a lo largo como disparadores, a lo largo de este encuentro, que tienen que ver con la co-creación y el codiseño
para pensar estos formatos de innovación pública. Y ahí un poco retomando algunos conceptos de la innovación social como la base de la innovación pública, y por qué un poco parto desde ahí. Hoy en día todo el tiempo estamos escuchando el concepto de innovación pública y principalmente asociado a la innovación pública, asociada a nuevas tecnologías, a procesos de digitalización del Estado, a procesos de e-government, etc. Y acá yo les propongo, si bien sin dejar de lado, obviamente, estas innovaciones, pero les propongo otra mirada de la innovación. Y que tiene que ver con un comprender, si se quiere, para contextualizar. A mí me parece que siempre es importante que cuando vamos a hablar de herramientas metodológicas, hay que dar no solo una discusión, una explicitación teórica y epistemológica desde la cual nos estemos parando para poder entender de dónde surgen y para qué estamos pensando herramientas, de este tipo de herramientas metodológicas, sino hacer una contextualización de en qué contexto y cuál es la coyuntura desde la cual lo pensamos y por qué para poder entender por qué estamos tomando a la innovación pública, a la innovación social como base de esa innovación pública. Y en ese sentido, si se quiere, uno de los datos más significativos de ese contexto y esa coyuntura, y que nos trascienden a nivel global, hoy estamos en el Caribe, y yo les estoy hablando también y pensándolo desde el sur del continente, pero que creo que hay cuestiones y elementos que nos trascienden como continente y como una realidad continental, y sobre todo desde una mirada de América Latina y el Caribe, y es los cuestionamientos a la democracia no tanto como sistema político, porque lo paradigmático es que no se cuestiona, en todo caso, a la democracia como un sistema político, o preferible a otros tipos de sistemas o regímenes, sino en términos de cuestiones estructurales que la democracia no ha podido responder. Seguimos siendo uno de los continentes más desiguales del mundo, con altísimos niveles de pobreza, que hoy en América Latina superan el 30% de la población o alcanzan al 30% de la población. En Argentina, ni hablar, si estamos llegando a un 50% de pobreza e indigencia, con altísimos niveles de corrupción, casos de corrupción, además que están relacionados a autoridades que son elegidas dentro de un sistema democrático. Entonces, aparecen niveles altísimos de concentración de esa riqueza y niveles muy grandes de exclusión, ¿no? Que eso está relacionado además con algo que no es nuevo, con esto del centro y la periferia. Entonces, esos niveles de exclusión que los vemos tanto a nivel global, cuando pensamos esa categoría de centro y periferia, pero también hacia el interior de nuestros propios estados nacionales, y también hacia el interior de nuestros territorios subnacionales, y también hacia el interior de nuestros territorios locales, donde esa exclusión relacionada al centro y periferia se va reproduciendo siempre en esas diversas arenas de gobierno. Entonces, desde ahí es que ese vendría a ser como los elementos contextuales desde los cuales la propuesta es pensar la innovación pública, pero basada en la innovación social. Y entendiendo entonces que la innovación social, y acá un poco algunos de los conceptos que les traía, entendía como una solución para un problema social que es más efectiva, eficiente, sustentable, simplemente mejor que las soluciones existentes, y por lo cual el valor creado le corresponde a la sociedad en su conjunto, más que a individuos particulares.
Y ahí aparece el concepto de comunidad también. El concepto de comunidad relacionado muy fuertemente al concepto del territorio, que para mí es central para pensar esto, entendiendo el territorio no simplemente como un espacio geográfico, sino el territorio como una construcción política, social, económica, cultural, que da sentido e identidad a una comunidad, ¿no? Entonces, la innovación social tiene que ver justamente con ese concepto de comunidad que está íntimamente, y territorio, comunidades que están ancladas territorialmente, y desde ahí este concepto que yo les decía de territorio, y que es la base de la democracia. La democracia que tiene que ver con el concepto de la polis y con la generación de esa comunidad. Y que cuando hoy, por eso yo les decía que el contexto tiene que ver cuando hoy vemos una consolidación de la democracia en el sentido schumpeteriano de la democracia, ¿no? Del régimen electoral, como régimen electoral, lo que vemos que está faltando o que entra en juego o que está debilitado es ese sentido de comunidad que permite, que le da a una comunidad un sentido de pertenencia, un sentido la posibilidad de generar valor público a través de esa comunidad y dar sentido a esa comunidad de los sujetos que habitan esa comunidad. Bien. Desde ahí entonces, desde este concepto de innovación social, esperen porque estoy haciendo todo a la vez, ingresando, ahí está. Desde este entonces, desde este concepto de innovación social, el proceso de la innovación social, y ya yéndonos un poco empezando a meternos más en lo metodológico, porque entender el proceso de la innovación social como parte de lo que luego los laboratorios de política pública y los laboratorios de innovación de políticas públicas toman para pensar sus metodologías, distingue como distintas etapas, que tienen que ver obviamente con una etapa diagnóstica del problema. Ahí aparece otra cuestión central que creo que es una crítica muchas veces a la forma desde la cual pensamos la innovación pública sin tener en cuenta estas innovaciones sociales que se están dando en los territorios, y es un primer problema metodológico y teórico también que tiene que ver con cómo se definen los problemas, y que muchas veces, si se quiere, el problema de las políticas fallidas tiene que ver con una primera debilidad o problema justamente en cómo se definen o desde dónde se definen los problemas públicos, que son obviamente los que generan luego las definiciones de política. Esos problemas, además, que en la gestión pública muchas veces, obviamente la definición de los problemas tiene que ver con una complejidad donde también tienen que ver actores, se ponen en juego actores, intereses de actores, y esa puja por el poder en la definición de esos problemas, pero que donde también la academia y ustedes como estudiantes y gestoras y gestores públicos, también tenemos una responsabilidad desde dónde y cómo definimos esos problemas. Entonces, una primera etapa de este proceso de innovación social, que tiene que ver con esta etapa diagnóstica de definición de problemas, una segunda etapa que tiene que ver con esas propuestas e ideas, y ahí aparecen las soluciones, se quiere, creativas y pensadas en el codiseño entre redes de actores, y ahí es central la participación ciudadana y la participación de esos actores, y una participación que además tiene que ser una participación informada, que permita, no sé si han visto a lo largo, porque ustedes pertenecen a varios cursos, por lo que el profesor Salas nos comentaba al principio, pero si en alguno de sus cursos han podido ver la escalera de la participación, donde
vamos desde un primer peldaño de la participación ciudadana que tiene que ver con un nivel informativo, donde en todo caso la participación es concebida solamente en un nivel unidireccional, que va desde el Estado hacia la ciudadanía, a un último peldaño de la participación, la escala de la participación, que apunta a la cogestión de políticas, donde la relación ya es bidireccional entre Estado, sociedad y mercado, y donde hay un ida y vuelta que permite definir en forma conjunta esos problemas y esas posibles soluciones. Entonces, esa segunda etapa del proceso de innovación social, que tiene que ver con pensar esas soluciones. Una tercera etapa que tiene que ver con poner a prueba esas ideas y esos mecanismos de solución para poder ver cómo, o aprender de la puesta a prueba y del error. Una cuarta etapa que tiene que ver con la verificación del sostenimiento de esa idea, es decir, la sustentabilidad en el tiempo de esa solución de política. Una quinta etapa que tiene que ver con la posibilidad de escalar esa solución a, eh, al resto de la población o comunidad. Y finalmente, y esto es algo más que tendrá que ver con, a lo largo del tiempo, la posibilidad de generar que esas soluciones que surgen en el marco de estas redes de actores puedan generar cambios sistémicos. Y esto tiene que ver más con eh, romper muchas veces con estructuras sistémicas que se reproducen en los territorios y que las tenemos absolutamente naturalizadas, que muchas veces están generando exclusión, que están generando reproducción de determinadas desigualdades, y que a partir de estas soluciones pensadas desde los actores en red pueden a lo largo del tiempo generar cambios estructurales y la desnaturalización de esas formas de exclusión, de esas formas de no reconocimiento de las diversidades. Entonces, teniendo en cuenta este proceso de innovación, de lo que supone la innovación social, pensar la innovación en la gestión pública a partir de estos procesos de innovación social. Procesos de innovación social, yo les voy a comentar como dos casos dentro de un ratito, que muchas veces no son nuevos. Digo, hablamos de innovación, pero estas soluciones de política, por lo general, no es que sean nuevas ni que han nacido hoy. Vienen, muchas de esas surgen en la comunidad y están absolutamente incorporadas a la comunidad. Entonces, no quiere decir que sean nuevas, ¿sí? Sino que vienen desarrollándose en las comunidades y que hoy las llamamos, las denominamos con el concepto de innovación, pero que no son nada. A ver, nadie crea nada, digo. Las soluciones creativas, las soluciones de innovación tienen que ver y tienen una raigambre en los territorios y en las comunidades. La clave es salir muchas veces del aula para poder ir a verlas en el territorio y poder identificarlas, ¿no? Entonces, entendiendo que la innovación social puede ser la base para generar estas innovaciones en la gestión pública, y entendiendo la innovación pública, tomando el concepto del CLAD como un proceso de explorar, asimilar y explotar con éxito una novedad en las esferas institucionales, organizativas y sociales. Y novedad en ese sentido que yo les estaba diciendo, que muchas veces no quiere decir que sea algo que surgió hoy o que surgió recientemente, sino tal vez es la identificación de una solución, de una solución que se está dando en el territorio, y poder identificarla para poder tomarla, para que se traduzca en una acción pública.
de forma de aportar soluciones inéditas, originales y creativas a los problemas y poder responder así de una manera óptima a las nuevas y tradicionales necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de la sociedad. Entonces, a partir de ese concepto, ¿no?, de innovación pública que toma como base la innovación social, empezar a repensar problemas que solo se pueden entender cuando uno va a la comunidad, ¿no? Y ahí un poco contarles cómo en mi experiencia lo que me pasó hace como bastantes años que vengo trabajando en estas temáticas. Vivo en una ciudad, Mendoza es una ciudad que tiene 2 millones de habitantes, y hace bastante tiempo, Mendoza fue precursora en la Argentina en el desarrollo de una política que es la política de ordenamiento territorial, entendiendo el ordenamiento territorial como un instrumento para el desarrollo territorial, una política que fijó un proceso de planificación para la ordenación del territorio, en un momento en el cual había un fuerte avance de actores, principalmente del sector inmobiliario, que querían avanzar sobre terrenos agrícolas, querían avanzar con emprendimientos inmobiliarios, algo que más allá, abro paréntesis, más allá de que se avanzó con esa política ya por el 2009, 2010, y que fuimos precursores en el país, y en alguna medida es un ejemplo que se toma para los países de la región. Sin embargo, como esto sucede, esos intereses inmobiliarios, de la mano de otros actores con poder político, han podido avanzar, y hoy, para que ustedes se den el terreno de Mendoza, nosotros vivimos, Mendoza es un desierto, donde vivimos en oasis. Hay grandes oasis, el territorio está compuesto por 5 oasis, el área metropolitana se encuentra en el oasis norte, es el oasis más grande, y después hay otros oasis a lo largo del territorio, y justamente las características y tenemos distintos niveles desde esos oasis, después distintos niveles hacia la cordillera más alta, que es donde yo les decía, por eso que nos encontramos a la altura de la cordillera con Chile. Entonces hay un avance muy fuerte y la primera parte de esa cordillera es lo que nosotros llamamos los territorios del Piedemonte, donde hay una erosión del suelo y una muy fuerte respecto al avance de esos emprendimientos inmobiliarios, que no podrían ubicarse por las características del territorio, que ponen en jaque a esos oasis, ¿no es cierto?, que se quedan sin barreras naturales frente a determinadas inclemencias climáticas. No les estoy diciendo nada nuevo que ustedes no sepan, porque es más o menos lo mismo que ocurre con otras geografías en todo el continente, y que tiene que ver con estos avances inmobiliarios y los avances de las urbanizaciones, sin tener en cuenta una planificación territorial que nos permita pensar en la gestión de riesgo cuando tenemos distintas inclemencias climáticas que además cada vez son más frecuentes y más fuertes, y las vamos viviendo en el territorio, o porque, por ejemplo, en el caso nuestro, los inviernos cada vez son más fríos, y los veranos en esta otra parte del continente son cada vez más calurosos, donde hay otro tipo de inclemencias climáticas que son cada vez más fuertes, y entonces generan inundaciones, tsunamis, y etc. Entonces, a partir de esa preocupación y de otros proyectos más relacionados a lo rural, empezamos a recorrer el territorio, sobre todo el territorio de interfaz urbano-rural y el territorio rural, y en el encuentro con la comunidad empezar a ver problemas que desde lo urbano nos parecen que son pequeños problemas, como por ejemplo el tema de la movilidad,
el tema de tener acceso a, cuando en estos trabajos nosotros trabajamos muy fuertemente con adolescentes, entonces el tema de tener acceso a actividades recreativas, el tema de tener acceso a ofertas educativas, a centros de salud, etcétera, y que tal vez esos problemas tenían que ver con una frecuencia de un transporte público, con la frecuencia en la que el transporte público pasaba por determinadas carreteras, o el tema de la infraestructura de esas, si existían o no, o el estado en el que se encontraban las infraestructuras en esas carreteras. O el tema de poder cuidar, y eso ya enseguida se los voy a contar, con poder contar con espacios de cuidado para aquellas mamás que necesiten, con hijos chicos, para poder trabajar y tener redes de contención y espacios de cuidado para que esos chicos puedan estar en un espacio mientras ellas iban a trabajar. Entonces, cuestiones que desde lo urbano nos parecen que no serían, que son cuestiones que son que son posibles de resolver, pero que en los territorios rurales o de interfaz urbano-rural pasan a ser cuestiones centrales. Entonces, por eso yo les decía bueno, y cómo ahí, a partir de esas problemáticas en la propia comunidad, frente a la debilidad o ausencia del Estado, que empieza a organizarse para generar estas respuestas de innovación social. Y entonces la importancia de la definición de estos problemas, de bajar al territorio y a las especificidades de esos territorios para poder definir correctamente los problemas, y de forma de la mano de la comunidad, y entendiendo desde ahí cómo esos problemas, cuáles serían las posibles soluciones a esos problemas. Y ahí les digo, en esto que yo les comentaba, el tema del transporte y la movilidad, hablando recientemente con la directora de planificación de transporte del Ministerio de Transporte en la provincia, les comentábamos este problema, y ella nos decía, bueno, lo que pasa es que no es el costo de ampliar la red de transporte o la infraestructura de transporte hacia determinadas comunidades que en términos porcentuales de población son muy pequeñas en relación a la población que nos encontramos en un centro urbano, no es rentable, ¿no? Y que en realidad la solución debería pasar por este concepto de ciudades concentradas, donde lo que habría que generar es o posibilitar es que las actividades se vayan concentrando en distintos territorios, para que la población pueda directamente acercarse a esas concentraciones de servicios para atender sus necesidades, ¿no? Entonces yo me quedaba mirándola y le decía, bueno, pero primero, el Estado, yo puedo entender que el mercado mida su costo, estas decisiones en términos de costo, pero el Estado no debería simplemente medir o analizar estas decisiones de política pública desde una racionalidad mercantilista, donde la principal variable sea el costo. Porque ese no es el rol del Estado. El rol del Estado es generar valor público para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces es como estas ideas, y entonces uno a partir de eso empieza a ver cómo si la comunidad sí o sí se organiza y genera estas soluciones o estas respuestas de política que el Estado no estaría pudiendo muchas veces generar. Entonces, este concepto de co-creación, que tiene que ver con el codiseño y que tiene que ver con la participación ciudadana, pero entendida como una participación ciudadana que apunta a generar espacios y posibilitar que haya una coproducción de políticas, es un enfoque que está centrado en las personas, en el cual las soluciones de políticas se piensan
con las personas y no para las personas. Es decir, es romper con el paradigma desde el cual generalmente hemos aprendido e incluso hemos enseñado a las políticas públicas desde un concepto top-down, donde la política se piensa desde el Estado hacia la sociedad. Es como salirnos de esa conceptualización, de esos enfoques de política para pensar las soluciones de política de estos conceptos de co-creación y codiseño. Y ahí aparece una de estas herramientas metodológicas que aparecen para poder traducir en acciones concretas en estos conceptos, es el design thinking y las metodologías que aporta el design thinking. ¿Han visto este tipo de metodologías? No sé, profesor, si los ven. No, todavía eso no se ve en este curso. Bien. Entonces, lo que se busca con este enfoque de diseño es, primero, que es un enfoque que incorpora una mirada disciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, porque aporta elementos de miradas como desde el diseño y otro tipo de disciplinas que se ponen en juego, y donde el pensamiento analítico lógico que nosotros solemos tener desde nuestra formación, incorpora una mentalidad más interpretativa e intuitiva y creativa para poder entender la realidad y desde ahí pensar con la ciudadanía estas soluciones de política. Y ahí, entonces, las principales características de este enfoque, teniendo en cuenta estas particularidades que yo les decía, es, primero, la empatía, la posibilidad de poder ponernos en el lugar del otro. Y no es menor esto que yo les planteaba de que yo nací, me he criado en una zona urbana. Entonces, de repente, es imposible que yo entienda los problemas de la ruralidad desde la zona urbana. Es imposible incluso que yo entienda desde mi estructura de posibilidades en la cual afortunadamente nací, me crié y me formé, que yo entienda, si no quieren, no nos vayamos tan lejos a la ruralidad, al territorio rural, que yo entienda la realidad de las comunidades urbanas marginales, que no tienen los accesos a servicios básicos que yo sí tengo, no tienen la estructura de oportunidad que yo sí tengo, y que quienes vivimos en una zona urbana donde tenemos acceso a servicios, ni siquiera los tenemos tan incorporados y naturalizados. Levantarnos, vamos a bañarnos, abrimos el grifo y tenemos agua, cosas tan básicas como esa. Esas personas no las tienen. Y eso genera una estructura de oportunidades que ya marca la estructura de oportunidades en todo para el acceso al trabajo, para el acceso a pensar cuáles son los proyectos que esas personas pueden tener de vida, y eso tiene que ver íntimamente con las demandas o con los déficits de la democracia que esas sociedades excluidas nos están marcando. Es decir, a ver, está bien, la democracia nos promete esto y esto, pero esas personas no han tenido esa estructura de oportunidades para poder vivir. Tal vez ni siquiera a sus generaciones anteriores, y tal vez no se lo puedan prometer a sus generaciones de hijos futuros. Entonces, estos enfoques, lo primero, la primera característica tiene que ver con la empatía. El poder, a partir de una observación participante y profunda, ponernos en el lugar de ese otro ciudadano, de ese otro sujeto que está al lado mío, y cuáles son las emociones, qué le pasa. Miren, nosotros venimos trabajando hace ya más de 5 años en un proyecto de la OIT, además, de la Organización Internacional del Trabajo, que lo que busca es la erradicación del trabajo infantil y adolescente en comunidades rurales.
Y de repente cuando nos encontramos con muchas de estas metodologías las bajamos al territorio, y cuando empezamos a escuchar adolescentes que les decimos, bueno, pero ¿ustedes qué otras actividades hacen? Aparte de ir a la escuela, ¿no? Tomar clases. ¿Qué otras actividades hacen? No, ninguna. Pero, no sé, no practican un deporte, no tienen la posibilidad. No, porque si quisiéramos, por ejemplo, practicar un deporte, para ir al polideportivo más cercano, debería perder, primero caminar X cantidad de kilómetros por una zona que no es tan segura, tomarme un colectivo que pasa una vez al día, perderme, ir, volver, entre que voy y vuelvo me pierdo 4 horas y la inseguridad. Y uno dice, wow, ¿por qué nadie pensó en cambiar el recorrido de ese colectivo? ¿Por qué nadie pensó en incorporar una frecuencia más de ese colectivo? Eh, entonces, eso tiene que ver con la empatía. La imaginación es la segunda característica. Una búsqueda optimista de soluciones. Pero bueno, ¿cuál es la solución que le podemos, cuál es la solución? Y esa solución no tiene por qué, también es salir del paradigma de creer que es el Estado el que tiene que tener la solución y el que tiene que tener todos los recursos, porque lo cierto es que nuestros estados, y sobre todo los niveles locales de gobierno, donde hay un déficit estructural de capacidades y recursos, y que es una realidad que nos trasciende como América Latina y el Caribe, ¿cierto? No tiene por qué tener todas las capacidades y recursos, pero muchas veces esas capacidades y recursos sí pueden estar en la comunidad, sí pueden estar en actores privados que se involucren en esa solución, y sí pueden estar en actores de la comunidad. Entonces, la imaginación para buscar la solución a esos problemas, la experimentación, como poner a prueba esas posibles soluciones, y el aprendizaje iterativo, es decir, permitirnos también fallar y volver a intentarlo, poner a prueba esas soluciones y decir, bueno, ok, y aprender de esas soluciones. Entonces ahí aparece como central el tema del monitoreo y la evaluación y la generación de datos que nos permitan decir, bueno, datos cuantitativos pero también cualitativos. Esto no funcionó o no funciona y tenemos que repensarlo incorporando otras cuestiones. Y ahí aparecen entonces, que tienen mucho que ver las fases del design thinking, que tienen que ver con este prototipo, la fase de la innovación social que veíamos, y por qué estas metodologías de innovación pública, que por lo general se plasman o se trabajan a partir de los observatorios de política pública. Creo que la Universidad de Costa Rica ustedes tienen un observatorio de política en este tipo. Estas fases de design thinking tienen que ver justamente con estas características que mencionábamos recién, que es la de empatizar, definir el problema, idear, generar los prototipos para poner a prueba, luego testear esas soluciones de política para ver luego si se pueden escalar eh, al resto de la comunidad. Como ustedes verán, estamos hablando de metodologías que tienen que tener un anclaje territorial, porque lo que es totalmente distinto a lo que puedo pensar para otro territorio. Incluso si estamos hablando de territorios rurales, eso se tiene que adaptar a las comunidades, y las características de esos actores siempre son distintas. Entonces, si se quiere, y acá vuelvo a un concepto más teórico, de la discusión teórica, que nos interpela como disciplina, y es que los modelos beberianos desde los cuales la mayoría de nuestras burocracias estatales se han pensado, responden más al concepto de la igualdad a partir de que los sujetos son todos iguales.
demuestran eso. Cuando vemos las diversidades de todo tipo, diversidades de género, diversidades raciales, diversidades que tienen que ver con las edades, diversidades que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas, diversidades indígenas, diversidades, entonces, y lo que el gran que lo es que estos aparatos burocráticos y esa idea weberiana sigue sosteniendo la igualdad a partir de la homogeneidad de los sujetos, y eso no ocurre. Lo natural es la diversidad. Somos todos distintos, de color de piel, de ideas, estamos. Entonces, el gran desafío, tanto de esos aparatos burocráticos, como de nosotros como formadores en nuestras propias universidades, es cómo incorporamos a la gestión pública cotidiana la diversidad. Y probablemente es un desafío que nos interpele mucho más desde lo local, donde tenemos que bajar al territorio e interpretar esa diversidad de los territorios a través de acciones de gestión pública. Y ahí aparece este concepto de innovación pública y este tipo de metodologías. Que el design thinking es solo una metodología dentro de las otras metodologías ágiles que se van desarrollando a partir de estos conceptos y estas discusiones. Acá yo después les puedo pasar, profesor, si les interesa a ustedes la clase para que la tengan y puedan seguir avanzando. Claro, Hay más bien te iba varias... a decir, doctora, que no se están viendo todas las diapositivas. Tal vez podría revisar, no sé si estás pasándolas, pero nos quedamos solo con, me parece que es con Espérense, de las sí. primeras. Ah, a veces cuando uno pone, cuando las vas pasando, sí. ¿Saben qué? Lo voy a pasar desde acá Perfecto. Sí, ahora sí. porque a veces pasa, cuando uno lo pone en pantalla completa no se pasan. Aunque yo sí veo que se pasan, pero en Zoom muchas veces me pasa eso. Exactamente. Bien. Gracias. Hoy, y Leonardo, ¿dónde se quedaron? No, justo donde estabas, ahí podemos continuar Bien. y con el personal del CICAP nos puede remitir entonces la presentación, no hay problema. Sí, sí, perfecto. Entonces, lo que les estaba comentando es cada una de estas fases de la metodología del Design Thinking define diversas técnicas, ¿no? Para trabajar desde este concepto que es la co-construcción y el codiseño. Entonces, hay distintas, cada una, por eso cada una, como ejemplo, empatizar dentro de la etapa, de la fase del empatizar, aparecen distintas técnicas que son las entrevistas en profundidad, la construcción de historias, la construcción del mapa de empatía, el mapa de trayectoria, son técnicas muy específicas que no me podría ahora detener, pero sí sepan que si quisieran empezar a trabajar desde esta metodología, hay técnicas, cada una de estas fases define diversas técnicas para bajar al territorio y trabajar con los actores. Y acá les traje una adaptación de las fases de la metodología del Design Thinking dentro de la gestión pública que realizó el Laboratorio de Políticas Públicas del Gobierno, del Laboratorio de Innovación de Políticas Públicas del Gobierno de Chile, donde redefine la metodología en el ámbito institucional porque lo que incorpora es, en primer lugar, una exploración institucional en torno a la temática. Es decir, bueno, cuando incorporamos esta metodología desde el Estado, de la gestión pública, una de las primeras cosas que tenemos que ver es, bueno, cuáles son los marcos institucionales en el marco del cual vamos a trabajar determinada problemática, ¿no? Para entender cuáles son las reglas, las limitaciones que tenemos desde el marco institucional en el cual vamos a poder desarrollar una determinada solución de política. Y después sí,
la adaptación de este ciclo a la metodología que veníamos trabajando. Y acá me voy a ir a contarles unos casos para que después ya nos quede un espacio de discusión. Yo les traje dos casos, uno de la provincia de Entre Ríos, la Facultad de Arquitectura desarrolló, miren esto que yo les decía de la multidisciplinariedad de estas metodologías, porque el laboratorio de política se crea dentro de la Facultad de Arquitectura, y esta solución dentro de esta aplicación de la metodología se da dentro de la Facultad de Arquitectura, pero desde una mirada multidisciplinaria, y que tenía que ver con un problema de vivienda. En una ciudad de la provincia de Entre Ríos, donde se venían desarrollando las inversiones del Instituto de Planeamiento de Vivienda de la provincia, venía, y esto es algo que pasa en la mayoría, ustedes ya me podrán decir si también pasa en Costa Rica, pero las soluciones de vivienda, por lo general, ¿dónde se ubican? En territorios periféricos, donde lo que termina ocurriendo generalmente con estas viviendas es que los problemas de segregación, se incrementan los problemas de segregación y aislamiento de esa población y exclusión porque no tienen acceso a servicios, no tienen acceso a educación, es como que la solución de vivienda se piensa como si el problema de la vivienda fuera nada más que el lugar donde uno duerme, come, ¿no es cierto? Y tiene un techo para resguardarse. Entonces, la metodología en este caso se aplicó eh, para pensar y proponer una solución de política que demostrara la factibilidad de construir viviendas con el mismo rango de costos para el Instituto Provincial, darle otra solución con el mismo presupuesto, que se pudieran construir viviendas donde además se tuviera en cuenta no solo una mejor calidad arquitectónica, es decir, que esas viviendas fueran más funcionales a las necesidades de quienes iban a habitar esas viviendas, sino que además se garantizara los accesos a infraestructuras y servicios. Entonces, con una concepción de solución de vivienda que fuera mucho más integral. Y para eso se logró generar una solución de viviendas donde con los mismos costos se pensaron con la comunidad que iba a ser los beneficiarios de esa vivienda, se pensaron otro tipo de soluciones de vivienda, con otro tipo de solución arquitectónica mucho más liviana, que permitiera a futuro la ampliación de esas viviendas, porque por lo general esas soluciones de vivienda que construyen los institutos provinciales de vivienda son acotadas, entonces esas familias lo que querían es, bueno, ok, pero si yo en un futuro puedo mejorar o puedo ampliar mi vivienda, quiero tener la posibilidad de ampliar esa vivienda para estar más cómoda, tener la posibilidad de tener espacios verdes cercanos, el acceso a estos espacios de recreación, tener la posibilidad de tener infraestructuras y posibilidades de movilidad. Entonces se generó una estructura dentro de la provincia para demostrándole al gobierno y ofreciéndole al gobierno otra alternativa para la construcción de viviendas donde se pudieran satisfacer estas demandas que tenía la comunidad. Pero eso se hizo porque se construyó a través de estas metodologías con la comunidad. Porque si no, díganme, la mayoría de los funcionarios que piensan estas soluciones de viviendas son los que después terminan viviendo en estos barrios, ¿no? No suele ocurrir. Entonces, esto de la empatía y de poder pensar con quienes van a habitar esos espacios, cuáles son los espacios que ellos pueden habitar. Y teniendo en cuenta que, a ver, acá hay otra cuestión y me voy ya más, si quieren, a una discusión más ética, que las personas con escasos recursos tienen los mismos derechos de disfrutar y de gozar que las personas con más recursos. Entonces siempre pensar eso. El pobre también tiene ganas de vivir bien, ¿no? Y no tiene por qué conformarse con acceder a algunos derechos nada más, ¿no?
Otro caso muy interesante ya que en realidad surge en la provincia de Mendoza y después se escala en una política a nivel nacional, fueron los espacios, los centros socioeducativos rurales, que fueron una solución que surge allá por el 2013 para, como espacios de cuidado para los hijos y las hijas de los trabajadores rurales en los cultivos agrícolas, principalmente de la vitivinicultura y otros cultivos de hortícolas en la provincia que no tenían a dónde dejar sus hijos. Entonces se crean a partir de redes con recursos que ponen las bodegas, las principales después empresas y cámaras frutohortícolas de la provincia, los gobiernos provinciales, se crean estos espacios, los gobiernos provinciales y el Ministerio de Trabajo de la Nación, se crean estos centros socioeducativos rurales que ofrecen una solución para aquellos padres, porque además, a ver, ustedes piensen que en la provincia de Mendoza las épocas de cosecha, por lo generalmente las épocas más fuertes de cosecha es cuando los colegios están cerrados, porque es la época de vacaciones. Entonces, ahí esas familias tienen que tener a sus hijos y si no, no tienen dónde dejarlos, tienen que llevarlos a esos cultivos con ellos, con todos los riesgos que eso significa. Entonces, vienen a dar estos centros socioeducativos rurales que están abiertos los 365 días del año, que no hablen muy temprano en la mañana, que les dan a los chicos la comida, tienen espacios de cuidado, les proveen actividades recreativas y además son espacios donde se genera esa comunidad y a partir de la cual surgen otras actividades. Vinieron a ser una solución clave para esos mamás, esas papás y también para esos empresarios. Ojo acá, porque también estas soluciones les proveen, y por eso los empresarios invierten en esos espacios, porque son una solución para ellos. ¿Por qué? Porque se evitan riesgos de tener esos niños y esas niñas en esos espacios de trabajo. Les permiten además que sus trabajadores estén concentrados en el trabajo y no en el dispersos, en el riesgo de que están sus hijos e hijas ahí en esos espacios, muchas veces expuestos a determinados peligros como las exposiciones a las inclemencias climáticas, las exposiciones a, por ejemplo, agroquímicos, las exposiciones a maquinarias agrícolas, la cantidad de niños que han muerto por estas situaciones es altísima. Entonces, también significa una solución para esos empresarios que ven que pueden invertir en estos espacios. La inversión es mínima frente a todo lo que ganan. Y entonces acá, bueno, un poco en esos casos les cuento cómo se generaron esas soluciones de política. Así que, como para ya ir cerrando, las cuestiones que son claves para pensar cuáles son las ganancias o los aportes para pensar desde estos nuevos paradigmas la gestión pública, es que le da una perspectiva a la burocracia de afuera hacia adentro, desde el territorio hacia la burocracia. Es como cambiar este modelo top-down de políticas para pensarlas desde los territorios hacia las burocracias. Les permite además, le da una perspectiva a los servidores públicos cómo pensar estos servicios desde una concepción mucho más valiosa para pensar y generar valor público, e incorporando además, saliéndonos de esta lógica de, ok, el gobierno local no tiene las capacidades y recursos para realizar tal cosa, no, bueno, pero si no los tiene, salir a buscar, a capitalizarse a partir de esos recursos y esas capacidades que están en las comunidades, y además contribuye a tomar parte de riesgo en el proceso de innovación mediante el diseño y evaluación de ideas, es decir, que es un riesgo compartido con la comunidad, a través de la co-creación con la ciudadanía. Bueno, creo que eso es un poco todo y la posibilidad en alguna medida de construir nuevas capacidades desde los gobiernos, principalmente desde esta mirada local, para apoyar y potenciar a través de diversos recursos la movilización de la sociedad en la búsqueda de soluciones a problemas que, como les decía, generan valor público.
hasta acá llego con mi exposición. Ahí tienen, acá les dejo un poco, ahí está mi correo, igual les voy a mandar la presentación, pero bueno, abrir, si le parece, profesor, el espacio para las preguntas y el intercambio. Claro, por supuesto, y muchas gracias también, doctora, porque nos ha dado usted una visión bastante actualizada, sobre todo pasando por el recorrido de fundamentar ese tema de la participación, de lo urbano, de lo rural, de lo del territorio. Claramente creo que usted ha hecho eh, una serie de comparaciones muy interesantes, porque además no es lo mismo estar las situaciones que se presentan en los territorios, como ya usted decía, no es lo mismo estar allá en Mendoza con las condiciones del clima que pueden estar afectando o algo tan fundamental como, por ejemplo, lo que a veces se presenta en el Paso de los Libertadores, ¿no? Que a veces también hay de problema en ese paso cuando hay época de invierno, etcétera. Versus lo que tenemos acá, que somos un país muy tropical y que no tenemos los efectos de la nieve, pero sí tenemos otro tipo de elementos climáticos que justo estamos ya viviendo en la época lluviosa. Entonces eso es muy importante también para que los chicos y las chicas tomen en cuenta ese tipo de situaciones y particularidades en las políticas públicas. Y voy a hacer una consulta mientras le pido a los estudiantes que vayan pensando también alguna participación para aprovechar la presencia de la doctora, y es que usted mencionaba, por ejemplo, el tema del caso de las viviendas. En el caso de Costa Rica, ha sido todo un dilema porque usted decía, bueno, esos que toman decisiones en el tema de la política pública sobre vivienda muy probablemente no van a vivir ahí, efectivamente, pero yo creo que aquí a veces sucede cosas peores porque los que toman decisiones del estilo, de la arquitectura de esas casas, son los constructores, son los desarrolladores de proyectos que son privados totalmente. Y su modo de operación es básicamente para maximizar sus ganancias y no para generar calidad de vida para las personas. Entonces, y obviamente pensar en eso con las personas, en ese tema, aquí está totalmente disociado. Así que pues eso es un elemento muy importante que quería resaltar, sobre todo en el tema de hacerlo con las personas Y y no, ahí, no para las personas. ahí, profesor, te agrego algo que me parece que es como clave porque cuando también uno sale en el intercambio con esos actores, ¿no? Como a mí a lo largo de estos trabajos lo que me ha pasado es también cómo adaptar el lenguaje y el mensaje en función de con quién es tu interlocutor, ¿no? Y Claro, yo creo que obviamente que no es, y no está, sin entrar si está bien o mal, el empresario va a querer eso, porque para eso es empresario, ¿no? Entonces uno no puede decir, ¿por qué el empresario estaría preocupado por mejorar la calidad de vida de las personas? No es su preocupación en todo caso. Bienvenido sea que así sea, ¿no? Pero no es su preocupación. La preocupación esa debería ser del Estado. Entonces esto de que decíamos de incorporar a la comunidad. Pero ahí creo que sí se puede incorporar al empresariado cuando en el pensar y ahí la creatividad. En el caso de vivienda, por ejemplo, hoy hay mecanismos de construcción súper innovadores a partir del reciclado de residuos, a partir de tipos de construcciones livianas, etcétera, que tal vez son los mismos costos que ellos iban o les generan menores costos aún, que ellos estaban dispuestos a incorporar, a partir de los cuales destinar esas viviendas. Entonces, ahí va la creatividad de poder plantearles, mira, a ver, con el mismo costo podés generar o construir este otro tipo de solución habitacional que además genera un impacto positivo en la población o responde a las necesidades de esa población. Eso y ahí está la creatividad de quienes somos servidores públicos, no quedarnos con que el empresario venga y te diga, no, pero por este presupuesto yo voy a construir esto, no quedarse, bueno, buscarle la solución creativa, ¿no?
que creo que ese es como nuestro desafío. Y para eso la formación, desde dónde formarnos, esa es nuestra responsabilidad como desde la academia, de poder formarnos con esa flexibilidad y esa empatía y esa escucha para pensar creativamente las soluciones. Efectivamente. Eh, Acá, por ejemplo, ha habido mucha reticencia para que, por ejemplo, en el tema de las viviendas, hayan parámetros mínimos puestos, normados desde lo público para que lo apliquen los privados. Ha habido mucha reticencia, pero deben existir precisamente para que ese empresariado no caiga en lo que naturalmente pues hace. Ya usted lo explicó claramente. Ahora, aprovechando, doctora, que usted está por acá y tomando en cuenta que el principal problema que tenemos como país hoy es la seguridad en términos generales, ¿no? O sea, no solo de asaltos, de homicidios, sino que también la violencia intrafamiliar. Eh, y el caso de los femicidios que han estado pues muy fuertemente en la opinión pública estos días. Eh, y para hablar de casos de violencia intrafamiliar, solo basta un partido de fútbol importante para que aquí se disparen los casos de violencia intrafamiliar. Entonces, desde su experiencia, y sé que usted es una luchadora importante por el tema de la defensa de los derechos también de la mujer, ¿cómo, cómo vislumbra usted que podemos aplicar esto para algo tan importante que estamos hablando de la vida humana, la vida de las personas y que se nos están yendo precisamente por violencia? Es decir, en nuestras propias casas estamos cayendo en esta situación tan grave. Eh, Nosotros vivimos más o menos lo mismo en Argentina, digo, y además en en una lamentable coyuntura de un incremento de la violencia desde el discurso institucional y un retroceso en la lucha por los derechos de reconocimiento de las mujeres, reconocimiento de las minorías, que la verdad que es muy triste. Eh, pero yo, profesor, le puedo decir que, a ver, desde la experiencia, yo creo que ahí el rol del Estado y en este tipo de aproximaciones a las comunidades es clave, porque muchas veces ya el simple hecho de generar un espacio de escucha habilita a la desnaturalización de determinadas prácticas. Porque si no se hablan estas cosas, lo primero, si no se hablan y no se empiezan a poner en palabra estas cuestiones, es como que no hay posibilidad de acción frente a eso, ¿no? Y ese fue el gran avance de las luchas de género y de reconocimiento de las diversidades, y que de repente del ámbito privado, porque hasta hace unos años los femicidios no eran una problema de agenda pública. Digo, a las mujeres nos han matado siempre y hemos sufrido violencia siempre, pero empezaron a ponerse en la agenda pública esos problemas. Y eso tiene que ver con poder visibilizarla. Entonces, creo que una primera cuestión ahí desde el Estado es empezar a, primero, hablar y a generar además desde los ámbitos de la escuela, desde los ámbitos para que puedan abordar esas temáticas de la violencia y las relaciones intrafamiliares, porque por lo general los problemas, lo que nosotros vemos es que con estos estudios de ruralidad, del trabajo infantil de adolescente, el gran problema es el hogar rural y también el hogar urbano en estas problemáticas. Entonces, pero muchas veces esas familias no tienen herramientas para poder abordarlo. Entonces, sí poder utilizar los espacios de institucionalidad del Estado para poder ingresar a ese hogar. Porque el Estado, a ver, uno no puede golpear la puerta del hogar y meterse en la vida privada de las personas, pero sí se puede ingresar desde los ámbitos institucionales. Entonces aprovechar las currículas desde el nivel inicial, empezar a generar esta ética desde muy pequeños, este mensaje de la ética, de la ética, de repensar la ética de lo público, determinados
desnaturalizar determinadas formas de trato. Entonces, y eso se puede hacer perfectamente desde los contenidos pedagógicos de los niveles iniciales, trabajarlo en los niveles secundarios, trabajarlo desde las universidades, y las otras incidencias institucionales de la comunidad. Y me parece que hay como muchas herramientas para gestionar esto y que el Estado tiene posibilidades para hacerlo. Solo así se pueden generar, creo, los cambios culturales. Empezar a desnaturalizar y dar herramientas. A nosotros nos pasa que nos encontramos con adolescentes que de repente te dicen, pero en mi familia esto nunca lo hablamos, nunca fue un tema. Bueno, entonces darle las herramientas y empezar a escuchar cuáles son esas problemáticas, no bajarlo como un discurso, sino eso, la empatía, es mucho más trabajo, obviamente, y supone una concepción del cambio de paradigma de la gestión pública. Pero creo que ahí hay como formas de empezar a entrar en las familias y darles elementos para poder abordar estas problemáticas que nos están atravesando como sociedad. Claro, bueno, coincidimos en eso. Bueno, yo no estoy aquí como moderador porque no sé quién está del CICAP, pero si los chicos o chicas Moderamos quisieran tener, nosotros dos, Leonardo, pues moderamos sí, nosotros. así es. Si quisieran hacer alguna pregunta, por favor, es el momento de a la doctora Guardamagna para poder, algún comentario, alguna duda. Así que, por favor, siéntanse en la libertad de abrir micrófono y pasar la pregunta respectiva. Yo no soy una persona muy formal que digamos, así que pueden, digo, que lo podemos hacer y siempre además, no soy, esto no es nada más que un discurso, yo realmente creo lo que les estoy diciendo, entonces también mi concepción del espacio áulico tiene que ver con esto, así que siempre me parece muy enriquecedor los intercambios y poder escucharlas, escucharlos. Así es. Así que, pues bueno, adelante, chicos y chicas. Están tímidos, y están Están tímidos. como muy tímidos. Por ahí viene Bueno, Carlos. Adelante, Carlos. Sí, bueno, yo más que todo era una duda con respecto a, digamos, que yo, bueno, al menos en Costa Rica veo que hay a veces como mucha burocracia. Entonces, y bueno, al menos en el curso donde yo estoy se habla lo que es el principio de legalidad. Entonces, yo no sé si la burocracia en ese sentido está como muy, por decirlo, muy atada al principio de legalidad y por ende todos los procesos se vienen, digamos, todos los procesos que por así decirlo deberían tomar, qué sé yo, menos de una semana, a veces se toma un mes. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer como para mejorar eso? En, digamos, no solo en Costa Rica, sino en cualquier país de, bueno, de Latinoamérica, por así decirlo. Esa era como mi consulta. A ver, Carlos, sí, tal cual, justamente a lo que, por eso lo del el cambio de paradigma, a ver, y te agrego a este diagnóstico de los procesos, digo, estos procesos que vos los describís como la burocracia que hay, que se evidencia, hay una cooptación del Estado muy fuerte, una cooptación por otros actores y que además un entramado de corrupción que lo tenemos en todos nuestros países. Em, por eso digo, o bajamos los brazos, decimos, ok, acá no hay solución, o yo creo que esto tiene que ver con un empezar de abajo hacia arriba. Las soluciones no creo que hoy por hoy se puedan pensar soluciones como globales ni macro, pero sí cuando uno, por eso desde la experiencia, por lo menos a mí me ha impactado mucho esto, de salir al terreno, ahí aparecen formas de desde las comunidades y desde esas demandas de las comunidades, generar un Estado mucho más ágil. Por esto, muchas de estas metodologías se suelen denominar, se encuadran dentro de lo que son metodologías ágiles. Y cuando pensamos en el Estado, ojo, porque también esas burocracias, nosotros tenemos una concepción como
¿de qué estamos hablando? Empezar a pensar, ¿dónde está esa burocracia? Pero, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno baja al territorio, vos te encontrás actores estatales y actoras estatales que lo que evidencian es todo lo contrario a estos diagnósticos. Y cuando me estoy refiriendo a eso, tal vez uno se encuentra a un efector de salud, una maestra, una directora de colegio, alguien que está a cargo de un centro de salud. Y ahí te encontrás actores que son estatales, que tienen recursos y capacidades y que están en ese territorio en representación del Estado y que tienen una voluntad, un compromiso, un saber hacer que es maravilloso y son parte del Estado. Entonces no nos olvidemos, porque muchas veces estamos pensando en el alto funcionario del Poder Ejecutivo nada más, ¿no? Los altos funcionarios de ese nivel. Pero ojo, porque allá abajo, en esos servidores públicos, sí está ese Estado que funciona, ¿no? Entonces tal vez ayudar a que esos actores tengan más libertad de funcionamiento también, porque son los que conocen a la comunidad, etcétera. ¿Por qué digo esto? Me pasó justo antes de venir a Costa Rica, que estábamos viajando un territorio del sur de la provincia de Mendoza, donde hace mucho frío y donde la principal actividad es ganadera, la cría de ganado caprino, y me encontré con una directora. Hay un problema, además, no lo abordamos acá, pero un problema que surge hoy en día muy fuertemente y que por lo que he estado hablando con otros picos, es el tema el problema de la adolescencia y los problemas de salud mental en la adolescencia, que se agrava muy fuertemente durante la pandemia, y esta falta de proyección que aparece en esa generación, asociado también a problemas de consumos problemáticos. Bueno, y me encuentro con esta directora del colegio y me decía, yo tengo, yo tengo agendados a cada uno de los estudiantes que vienen al colegio y le hago seguimiento a cada uno de esos estudiantes. Y si esos un día no vienen al colegio, los estoy llamando y les empiezo a mandar WhatsApp a sus padres para ver a dónde están, si han venido, si no, porque tienen un problema, un principal problema, y retomando algo que ustedes decían, el tema de la violencia, consumos problemáticos, etcétera. Entonces, esa es mi forma de resguardarlos para que ellos estén acá. Eso es el Estado. Ahí está el Estado, pero no lo vemos. Entonces hay que darle herramientas a esa directora para que pueda hacer un trabajo, para que su trabajo comunitario se profundice, ¿no? Digo, para empezar a desmenuzar esto cuando decimos, bueno, ¿qué Estado? ¿De qué Estado estamos hablando? ¿Quiénes son los actores estatales? Un poco me parece que es como clave para pensar esto, Carlos, que vos mencionabas, tener en cuenta todos estos elementos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Adelante, Melanie. Hola, bueno, algo muy importante que mencionabas antes, creo que fue como al inicio, que decías que hay que repensar los problemas cuando, digamos, hay muchos problemas que se necesita ir a la comunidad para comprender qué es lo que pasa y cuáles son las soluciones que se pueden dar. Pero también mencionaban que muchas veces los actores, bueno, los que toman las decisiones, no se dan esta tarea de ir como a investigar qué es lo que pasa, cuáles son como los principales problemas, cuáles características tiene la población, y ellos simplemente pues crean políticas públicas o intentan dar soluciones desde la comodidad de sus puestos, desde la comunidad de sus casas, de sus oportunidades, ¿verdad? Entonces, eh, pues creo que es como muy importante el tratar de que hayan personas que sí estén interesadas en dar soluciones apropiadas y correctas, pero ¿cómo podemos hacer si al final las personas que están en estos cargos se supone que son personas que les tiene que importar y al final como que no lo hacen? Bueno, gracias, Melanie. Yo lo que les preguntaría a ustedes es por qué están estudiando lo que están estudiando, ¿no? ¿Y cuál es su aspiración a dónde se ven?
porque los que van a ocupar, si ustedes están, la mayoría de los que están estudiando es porque ustedes se ven ocupando esos cargos en un futuro no tan lejano. Digo, y hablando desde una concepción, yo siempre a mis estudiantes les digo, si estamos estudiando esto es porque creemos que el poder y la lucha por el poder es una herramienta de cambio. No es solo el poder por el poder en sí mismo o el poder por la plata o los negocios que yo pueda hacer. No, hay que cambiar esa concepción. Si ustedes están estudiando esto es porque yo creo que muchos de ustedes podrían levantar la manito, poner la manito en el coso, saber quiénes les gustaría o quiénes se ven ocupando un cargo de gestión pública. ¿Cuántos de ustedes se ven? Levanten la manito. O se ven en un futuro cercano, tal vez ya lo están haciendo, ocupando un cargo de la gestión pública. Bueno, bien. Un montón, la mayoría, por lo que estoy viendo acá. Bueno, ahí tienen la respuesta, Melanie. Por eso es tan clave. Yo siempre estos temas cuando los hablo, los vuelvo y hago siempre referencia a cómo se están formando ustedes y nuestra responsabilidad como docentes y profesores es formarlos a ustedes. Ustedes se tienen que formar, una de las cuestiones más importantes que me parece que pueden tener cuando ustedes salgan de la universidad, más allá de las teorías, las metodologías, etcétera, que eso siempre se puede ir aprendiendo, pero es en su concepción de ser futuros servidores públicos que ustedes van a estar generando valor público y que lo tienen que hacer desde una concepción de la ética. Y eso tiene que ver con que ustedes son unos servidores, ustedes tienen que mejorar, lo que hagan tiene que ser para mejorarle la calidad de vida a alguien. Si ustedes logran salir con eso de la universidad, ustedes son como la promesa del futuro para mejorar eso, Melanie. Eso es ahí. ¿Y saben qué? Y por eso empecé hablando de la lucha por el poder. También animarse a pelear para ocupar espacios de poder, desde esa concepción. Porque ahí está, es como entender que la lucha por el poder es para mejorar la calidad de vida de alguien, es para hacer mejor las cosas y que hay que dar esas luchas. Y esa lucha significa, obviamente, que no es una lucha que es naif o que no, significa tomar posiciones y enfrentarse a otros actores y que a uno le van a pegar y que va a ser muy duro, pero para algo estamos estudiando lo que estamos estudiando. No le podemos quitar el cuerpo a eso. Entonces ese también es el desafío que ustedes se tienen que empezar a enfrentar y a pensar, ¿no? Y otra cuestión que para mí es clave, y que digo, estos son posicionamientos absolutamente personales, yo no sé si han sentido nombrar a un autor, yo mi tesis doctoral la hice sobre la formación de los cuadros políticos, sobre las políticas de formación de cuadros políticos. Y me costaba mucho encontrar un concepto que pudiera nutrir dos cuestiones, la formación política y la formación técnica. No nos podemos formar nada más que como técnicos, como si nuestro tecnicismo fuera neutral. Nosotros somos actores y actoras que tenemos posicionamientos políticos. Nuestra formación no es nuestra formación, nadie, a ver, ustedes como técnicos y técnicas también tienen un posicionamiento. Entonces también asumirlo, desde dónde ocupamos esos espacios, ¿no? Eso es clave, como cuestiones que a mí me parecen que son centrales y que está bueno, sean los que sean los posicionamientos que uno ocupa, poder decirlos y poder posicionarnos desde ahí. Y desde ahí argumentar, dialogar, no estoy de acuerdo, porque también el disenso, no hay que anular el disenso, todo lo contrario. Hay que argumentarlo, hay que permitirnos disentir desde dónde nos posicionamos, y eso creo que tiene que ver con la generación, la promesa que ustedes, desde la formación de ustedes. Efectivamente, yo lo digo como que no somos inmunes, no somos impermeables al tema político.
porque aunque no nos guste mucho, bueno, a mí sí me gusta, pero a los que no les gusta mucho, igual les toca trabajar con eso. No hay forma de no hacerlo. Y bueno, hay otra pregunta creo que de Michelle, así que Michelle, adelante. Buenos días. Sí, yo tengo una pregunta y bueno, a la vez también es un comentario. Le decía al profesor que bueno, según lo que estábamos conversando ahora al inicio, Costa Rica es un país un poco egoísta, al menos así lo considero yo, porque tomando como referencia el tema de las viviendas, ¿verdad? Y todo lo que comentaban tanto usted, doctora, como el profesor, el costarricense siempre busca cómo crecer él mismo, ¿verdad? Como persona y beneficiarse él mismo y no cómo buscar el bien común. Y aparte, el sistema de Costa Rica es como muy cuadrado y no nos permite a nosotros los jóvenes el implementar nuevas ideas, el poder llegar y cambiar algo, porque los que están en los puestos quieren solamente hacerlo de ellos, no nos permiten a nosotros llegar y experimentar. Eso también lo tomo como referencia, el que nos piden 5 años de experiencia recién salidos, no sé, del colegio, de la universidad, etcétera, etcétera. Cosa un poco realista. Pero bueno, la pregunta va más que todo en cuál sería su recomendación para mejorar eso, ¿verdad? El poder sentir simpatía, empatía, ¿verdad? Y cómo implementar la innovación tanto social como pública desde nuestra posición como estudiantes de AP, porque como me refería ahora al inicio, es bastante complejo que no nos permitan a nosotros los jóvenes el llegar y implementar nuestras ideas. ¿Cómo hacer que los mayores puedan aceptar esta nueva innovación? Bien, bueno, mira, a ver, algunas cuestiones. Sí, esto lo hemos estado hablando, esto que de la experiencia y que les piden. En primer lugar, ustedes no posicionarse desde lo primero, voy a ir como varias cuestiones que se me ocurren. Primero, no posicionarse como actores activos a los que van a venir a ofrecerles algo. Los espacios hay que salir a pelearlos, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, hay que arremangarse y salir y a pelear esos espacios y uno va aprendiendo en esos aprendizajes a salir a pelear y ser creativos también en la búsqueda de esos espacios. Siempre hay espacios. Los espacios están y si no se crean. Entonces, en primer lugar eso, anímense, no esperen que alguien venga y los invite, porque en la vida nadie va a venir a golpearles la puerta y decirles, ay, te voy a ofrecer esto, ¿querés pasar? Y menos, y por eso les hablaba del concepto del poder, y menos cuando están en juego posiciones de poder, aunque sea la más chiquitita. Entonces, primera cuestión, eso. Y eso relacionado a los espacios que ustedes pueden ir ocupando de incidencia en las currículas, en los proyectos de investigación en la facultad, que puedan ir organizándose para poder hacer llegar su demanda, tener mayores niveles de incidencia en generar proyectos de investigación que tengan que ver con la extensión, la investigación y extensión, que le demanden a la universidad más espacios de pasantía y de práctica, que generen proyectos salgan y que generar proyectos para articular con otros actores, con actores gubernamentales, con otros actores sociales. No esperen a recibirse, váyanlo generando, impúlsenlo y obliguen ustedes mismos, presionen a la universidad para que eso ocurra. ¿Para cómo estamos grabando esto? Después me van a venir a... ¿Qué les dijiste? Pero eso, si encuentran profesores, si ustedes identifican profesores en la carrera que están dispuestos a acompañarlos en esos procesos, apéguense a esos profesores. Entonces, digo, eso me parece que es clave y es una primera cuestión para poder ir generando esos espacios. Y además, en grupo, en equipo, no solos. Solos, vos muy bien lo dijiste, la individualidad, además vivimos en una sociedad que cada vez, porque todo nos lleva a eso, las redes sociales,
la forma en la que vivimos, las violencias, etcétera, nos llevan a la individualidad. No, vayamos hacia todo lo contrario, a la organización. Mientras organícense para ir generando esos proyectos, porque tienen todas las posibilidades para hacerlo. Entonces yo les diría como eso, empezar a incidir desde los espacios que van ocupando. No esperen que les vayan a, si uno, y además porque tal vez esos actores de decisión que ustedes tienen cerca no saben que ustedes tienen este problema, porque no los han comunicado. Entonces también empezar comunicando el problema y empezar a organizarse para ir generando estos espacios, presentar proyectos. A ver, además hay mucho financiamiento internacional, articular. Utilicen, por ejemplo, la red INPAE, donde más de 30 universidades que las formamos, estamos todo el tiempo generando proyectos de articulación también con nuestros estudiantes. Entonces, tal vez desde el ámbito internacional, bueno, se puede agendar algo y buscar financiamiento. Eso es lo que yo les podría recomendar para ir empezando a generar estos cambios, pero son ustedes los que los tienen que impulsar. Busquen aliados y empiecen a desarrollarlos, ¿no? Así es. Y, Redes y contactos se vuelve fundamental en esta área, ¿no? Aarón, y creo que con él terminamos, pero adelante, Aarón. Bueno, profe, ¿todo bien? Todo bien, profe. A los dos. Bueno, mi pregunta es dirigida a un caso que está contemporáneo en Costa Rica, que es en parte el déficit educacional que hay dentro de los colegios y escuelas actualmente. Entonces, yo quisiera ver si estas alianzas, cómo podrían apoyar esa capacitación continua y también a la parte de una reorientación profesional en un mercado laboral que tiene, como la sociedad en sí, un constante cambio. Esa sería mi pregunta. Aaron, vos lo que me estás preguntando es si este tipo de metodología se podría utilizar para eso. ¿Esa es la pregunta? Sí, perfectamente. Sí, podría llegar. Sí, totalmente. Sí. De hecho, los laboratorios de innovación en muchos países, algunas de las áreas de política que se vienen trabajando con estas metodologías es todo lo que tiene que ver con educación y mercados laborales, sí, totalmente que se pueden aplicar. Porque además hay que desmistificar que esto, lo primero que hay que decir, porque si no ya te dicen que no de antemano, es que vos para desarrollar esto necesitas más recursos. Justamente lo que se busca con este tipo de metodologías es tratar creativamente de codiseñar con los beneficiarios de la política esas soluciones con los recursos disponibles. Así que para responder a tu pregunta, sí, perfectamente. Ok, muchísimas gracias. No, nada. Bueno, creo que si no hay otra pregunta, creo que estaríamos para que también la doctora Guardamagna pueda seguir con sus actividades. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ya empecé inclusive a seguirte también en el ex, así que pues bueno, ahí luego te escribiré también para... Aquí hay que aprovechar los contactos, chicos, como les dije, así que Es la base de nuestra, después es la base de la vida. Efectivamente. Leonardo, obviamente nosotros ya seguimos en contacto y a disposición, chicos. Yo ahí les dejé mis correos. Cualquier cosa me escriben, utilicen la red INPAE. Yo no tengo ningún problema que me escriban y bueno, lo que podamos hacer articuladamente también. Ahora, por ejemplo, nosotros en el ámbito de la cátedra, que yo tengo un 5º año en la carrera, terminamos una experiencia COIL en la Universidad de Concepción en Chile y estamos organizando otras con Colombia, entonces podemos también hacer estos intercambios y estas experiencias que nos enriquecen a todos y a todas. Sin duda alguna. Muchas gracias, doctora, y a ustedes, chicas y chicos, por haber estado y bueno, hasta una próxima oportunidad, que no sea la última. No, por favor. Un gusto grande y a disposición. Igual. Buen día para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.